Gloria al nombre del Señor. Estamos en el segundo viaje misionero número 10 y estamos siempre en la continuación de este segundo viaje misionero del apóstol Pablo y de sus acompañantes, o sea, Silas y Timoteo. En su primer viaje vimos cómo lo acompañó Bernabé y Juan Marcos. Ahora ya estamos aquí en el capítulo 16 y 17 del libro de Hechos. Viendo este final del 16, dice la palabra, 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y los griegos piadosos, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces nos damos cuenta cómo ellos salen de la cárcel y al salir de la cárcel son atendidos ya por este carcelero y por su familia ya ahí en su casa. Y por eso dice la palabra que les hablaron la palabra del Señor. Y ya cuando ellos vienen también a la casa de Lidia por los mismos problemas. O sea que eso es lo que estamos viendo siempre, que cuando se predica la verdad del Evangelio, siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Entonces aquellos ya vienen, dice la palabra, a la casa de Lidia y también con su familia que había creído. Vean que estas personas inmediatamente muestran su fe. Muestran su fe. No solamente hablaron de fe, sino mostraron su fe. Y eso es lo que pasa siempre cuando una persona verdaderamente ha creído. Toda persona que verdaderamente ha creído en el mensaje del Señor. De una persona que actúa inmediatamente. Porque es lo que ya cuando Jacobo, o sea Santiago, él envía
al enviarles esa carta a esos judíos creyentes, que la misma palabra dice que va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Todos esos judíos, dice la palabra, que están en la dispersión. ¿Y qué es lo que encontramos cada vez que llega Pablo a un lugar? A estos judíos en la dispersión. A esos son los que él encuentra siempre y a esos son los que él va siempre. Pero a estos son los que Santiago les dirige esa carta y dice: muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe, les dice, sin la obediencia a la palabra. Y yo, dice, te mostraré mi fe por mi obediencia a la palabra. Santiago 2:18. Entonces fue lo mismo que hizo este gentil carcelero. Lo mismo que habló Santiago. Y fue lo mismo que hizo esta mujer de Tiatira, ya del Asia Menor, donde después ya y en el Apocalipsis aparece esa congregación de Tiatira. De a ellos inmediatamente mostraron su fe. Mostraron su fe. ¿Y cómo mostraron su fe? Ya en el ministerio. Apoyando a Pablo, a Silas y a Timoteo. Obedecieron la palabra. Entonces dice la palabra, cuando salen de ahí, de la casa de Lidia, dice, y se fueron. Dice, y se fueron. O sea que salen de Filipos y se van a Tesalónica, a otra de las ciudades de Macedonia. Entonces nos damos cuenta aquí donde leímos que llegan a Tesalónica. ¿Y cuál es el mensaje que lleva él a esta comunidad de judíos? De los judíos que creían como él. Él les lleva ese mensaje del cumplimiento de las Escrituras. En eso es lo que él se enfoca. Porque como hemos visto anteriormente, el problema de los judíos aquí en estos pasajes que hemos visto, el problema no es el Mesías. El problema no es el Mesías. El problema está en que si Jesús era el Mesías, que ellos todavía están esperando que venga. Todos esos que aparecen ahí en la televisión con aquellos canelones de negro, con sombrerones, con un gran cuentón, ellos están esperando al Mesías.
Ellos saben que va a venir el Mesías. Pero el problema estaba en esa división que había, que unos les había sido revelado, otros habían entendido de que Jesús era el Mesías. Y ese era el mensaje que les llevaba a ellos. El cumplimiento de las Escrituras. Y por eso dice la palabra, a los judíos y a los griegos piadosos. A esos griegos que amaban al Señor, obedecían a Dios. Y dice la palabra gran número. De aquellos que bastantes creyeron. Bastantes creyeron. Y creyeron también, dice la palabra, muchas mujeres. Muchas mujeres aceptaron ese mensaje. Mujeres, dice la palabra, importantes. Mujeres importantes de ese lugar. Ellas creyeron eso. Entonces vemos la efectividad que tuvo realmente el mensaje de ese cumplimiento de las Escrituras, que era lo que Pablo les iba indicando por medio de las Escrituras. Se los mostraba por medio de las Escrituras. Para nosotros es fácil, ¿por qué? Porque ya nosotros tenemos lo que le llamamos Nuevo Testamento. Entonces para nosotros es fácil, porque ya lo entendemos. Pero ellos no lo habían entendido por medio de las Escrituras, o sea, por medio de la Biblia hebraica. Por eso otra versión dice, partiendo siempre, dice otra versión, partiendo siempre de las Escrituras. Dice esta otra versión. Y por 3 días de reposo, dice, debatía con ellos. Por 3 días de reposo debatía con ellos. O sea, por 3 sábados él llegó, les mostró por las Escrituras. Entonces, ¿con quién debatía él eso? Con los que enseñaban ahí en la sinagoga judíos. O sea, con ellos era que él debatía eso. Como dice la palabra, como era su costumbre. Como era su costumbre. O sea, que era la costumbre de ellos. ¿Y qué pasa hoy? Sigue siendo la costumbre de ellos. ¿Y qué va a seguir pasando? Va a seguir siendo la costumbre de ellos. Porque eso era lo que la palabra de Dios le enseñaba a ellos. Como era su costumbre. Entonces él les enseñó esto. Que creyeran en Jesucristo sin dejar de ser judíos. Que eso es algo que tiene que quedar bien claro. Que no le estaba pidiendo que dejaran de ser judíos para volverse cristianos. Como hoy hay la mente de la gente así es, piensa. De que los judíos tienen que dejar de ser judíos para creer en Jesucristo y dejar de ser judíos.
No, la palabra dice que explicándoles y demostrándoles, dice, que era necesario que el Mesías sufriera, que él tenía que sufrir, pero también tenía que morir para que él resucitara. Y eso era lo que ellos entendían de Isaías al final del 52 y todo el 53. Eso lo entendieron ellos. Pero eso no lo entendían los judíos, que no les había sido revelado eso. Porque ellos creían que el siervo sufriente ahí era Israel y lo siguen creyendo. Y ahí es donde está la diferencia. Ellos siguen creyendo que el pueblo de Israel es el que habla ahí. Entonces Él les habló de sus padecimientos y de la resurrección de los muertos. Entonces, el cumplimiento lo vemos en el tiempo apostólico. Ahí en el tiempo apostólico, tratado en los 4 evangelios, ahí es donde vemos ese cumplimiento de eso que había hablado el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque ahora ya está escrito. Ahora ya lo tenemos nosotros por escrito. Ahora nosotros lo entendemos porque está escrito. Cuando Él lo llevó, todo eso fue verbal. Es lo que se le llama tradición. Pasar de boca a boca, boca a boca. No había nada escrito. Es hasta después que aparece esto que nosotros tenemos. Bendito sea el Señor. Porque nosotros sí contamos ya con estos acontecimientos. Por eso es que es importante realmente el Evangelio de Lucas, como hemos venido meditando, el Evangelio de Lucas y lo que Lucas sigue escribiendo ya en el libro de los Hechos. Ya que él habla de los acontecimientos que sucedieron cuando Jesús estuvo en la tierra, en el Evangelio. Pero él sigue escribiendo lo que siguió pasando después. Lo que siguió pasando después, que eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que siguió pasando después. Si nosotros seguimos este orden, vamos a ir aprendiendo y aprendiendo muchas cosas interesantes, pero los que tengamos interés. Ahora el que no tiene interés, aunque le quieran enseñar, aunque le digan, aunque haga, no va a aprender porque no tiene interés. Pero aquí, en este Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, encontramos toda esa secuencia interesantísima. Muchas cosas importantes. Porque todo esto nos va llevando hasta nuestra época. Por eso encontramos después de último el libro de los Hechos, encontramos a Pablo ya en Roma. Y ahí es donde ya empieza la distorsión de la doctrina. ¿Por qué? Porque Pablo lo había dicho ya. Él le había dicho, yo sé que después de mi partida, o sea que él ya había profetizado eso que iba a pasar, lo que está pasando hoy.
La distorsión realmente. Y por eso que es importante ver ese orden, poco a poco, cómo se van dando los hechos. Y por eso que la palabra enseña acerca de los postreros tiempos. Y ahí es donde estamos nosotros. Aquí este es el tiempo de los postreros tiempos, y lo que Pablo también habló en 1 Corintios 10:11, dijo él, para los que habéis alcanzado, dijo, para los que habéis alcanzado, digo, los fines de los siglos. Porque a nosotros nos tocó vivir esta vida después de Jesucristo. Y ese es nuestro tiempo, el que estamos viviendo. Pero estamos viviendo esto de los postreros tiempos. Y él mismo dijo que estaba escrito para nosotros. Está escrito para nosotros, les digo a los corintios. A los que han alcanzado, dice, los fines de los tiempos. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, como hemos estado meditando como siempre, unos creyeron y otros no creyeron. Y eso es lo de toda la vida. Unos creen y otros no creen. Siempre, siempre, siempre. ¿Y qué hicieron los que creyeron? Pues los que creyeron, dice la palabra, que se unieron a Pablo y a Silas. Ellos creyeron el mensaje y se unieron a ese grupo que la Biblia le llama los del camino. Se unieron a los del camino. Y los que no creyeron, ¿qué pasó con ellos? Los que no aceptaron el mensaje, ¿qué hicieron estas personas? Ahí en Hechos 17, 5 al 9. Entonces, los judíos dicen que no creían. De ahí arriba están los que creyeron y abajo están los que no creyeron. Entonces dice los judíos que no creyeron, teniendo celos. Y ahí es donde estuvo el problema. Teniendo celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritándoles: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. También dice, han venido acá. Ya no estaban solo en Filipos, sino habían llegado a Tesalónica, han venido acá, aquí a Tesalónica. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos, dice, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas.
Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces nos damos cuenta la actitud de estos dirigentes religiosos. O sea, estos eran dirigentes religiosos. De ver realmente el impacto que causó que Pablo y Silas llevaran ese mensaje. Cómo reaccionaron ante ese impacto de esta gente, muchos que creyeron, muchas y algunos de los judíos creyeron. Se llenaron de celos. Se llenaron de celos. O sea, les dio envidia. Sintieron envidia por los verdaderos ministros de Dios. Y tuvieron una reacción completamente negativa. O sea que ellos se opusieron, siendo religiosos, creyentes en Dios, porque creían en Dios. No era que no creyeran en Dios, creían en Dios, pero no creían que Jesús era el Mesías. Actuaron de una forma completamente negativa, lo contrario a los que creyeron el mensaje, porque estos apoyaron la causa. Y fue lo mismo que sucedió con Jesús. Lo mismo que sucedió en Jesús. En Marcos 15. Dice la palabra ahí en Marcos 15, 6 al 11. Ahora bien, dice, en el día de la fiesta le soltaba un preso, hablando de Pilato, cualquiera que pidiese. O sea, que les dejaba que pidieran, les voy a dejar un preso salir, pidan ustedes, a quien quieran ustedes, que lo quieran ustedes. Y dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio y una revuelta. Y ha puesto en contra del gobierno romano. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Pero dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte, dice, al rey de los judíos? ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque dice, conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes, los dirigentes religiosos, ¿qué los movió a estar en contra de Jesús? La envidia. Porque ellos sabían de que se les iba a acabar el negocio religioso. Porque había, como platicábamos el domingo allá en Petapa,
era una corrupción, eso del negocio religioso. Y por eso Jesús se indigna ver eso que hacían allí. Y por eso toma el azote y volca tira por allá las monedas, le da vuelta a las mesas, a los cambistas, a todos los que vendían los animales, todos ellos los echan. No hagan de la casa de mi padre, dice, casa de mercado, escrito está, dice, el celo me consume, dice, se acordaron los apóstoles que estaba escrito. Donde ese jalón que tenía Jesús por toda la gente que venía a él. Este Pilato se dio cuenta que lo habían hecho por envidia. Por envidia. Y ese es el peligro de una persona religiosa que no entiende. Una persona que profesa una religión que tiene, pero que no entiende. Puede ser controlado por la envidia. En cambio, la palabra nos enseña de un hombre que ese sí entendió. ¿Y qué hizo él? Ahí en Juan 4, 1 al 3. Este hizo todo lo contrario a lo que hicieron estos. 4. Juan 3, 22 al 27. Dice la palabra. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. ¿Qué hacía Jesús? Dice, bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, en Salim, porque había allí muchas aguas. Salim era 2 fuentes que salían. Eso lo quiere decir Salim, 2 fuentes que salían. 2 fuentes de agua. Porque había ahí, dice, muchas aguas. Y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Es lo que hay ahora también, un enredo ahí en muchas mentes, pero es porque no se entiende esto. Acerca del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, dice, bautiza, y todos vienen a él. Dice, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada
Una vez dejó claro, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Y en el 30 dijo él, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que él crezca. O sea que él sí entendió eso. Y por eso ahí en el 4, 1 al 4 dice, 1 al 3 dice, cuando pues el Señor entendió, dice, que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús, dice, no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y otra vez se fue a Galilea. Le dio envidia a Juan, pero ni por su mente pasó la envidia. ¿Por qué? Porque entendió cuál era su misión. Fue al contrario, sino se gozó que la gente viniera al Señor. Y Pablo dijo, el amor no tiene envidia. El amor, dice, no tiene envidia. No puede existir la envidia y el amor. O sea que lo que hizo él fue gozarse. Él se gozó que la gente viniera. Pero Jesús también, dice la palabra, entendió. Ya entendió que había ese problema. Y él no le echa más leña al fuego, sino que él se va a otro lado. Porque donde quiera que él estaba, las grandes multitudes lo seguían. Las grandes multitudes lo seguían. Y por eso dejó a Juan en Judea. Jesús entendió su misión. Y Juan el Bautista entendió su misión. Pero tuvieron el mismo objetivo. No perdieron el objetivo, que es la redención de la humanidad. Y testificaron del cumplimiento de las Escrituras. Pero Jesús no se lo decía a toda la gente. Porque Jesús le decía a la gente cuando hacía un milagro, no se lo digan a nadie. Y les insistía que no lo fueran a decir. Pero no le estaba hablando él a ellos de que no fueran a decir el milagro. Porque el milagro era obvio. Que no fueran a decir que él era el Mesías. Eso era lo que él estaba interesado, que no fueran a decir. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Ellos no podían callar el milagro. Entre más le decían, más lo divulgaban. Entonces, por eso es que él dice,
Él debe de crecer y yo debo de menguar. Y él dice, nadie puede recibir nada. O sea, todo el que recibe algo y ese algo contribuye para el reino de Dios, Dios se lo dio. Y por eso la Biblia habla de que cuando una persona prospera en cualquier área de la vida, lo que hacen algunas personas es que les mueve la envidia. Y por eso es que viene la gente y habla mal de estas personas. Nadie puede recibir nada si no les dado del cielo. Ahí, con eso, les cayó la boca. ¿Por qué? Porque creía. Y para concluir, ¿qué les digo después, Pablo, a los filipenses? Allá donde había sido encarcelado, allá donde había creído Lidia, allá donde había creído ese carcelero y su familia, a donde se habían unido a él, ¿qué les dijo él? En Filipenses 1, 14 al 18, y ahí quedamos. Ahí en Filipenses 1, 14 al 18 dice la palabra. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, dice en el Señor, con mis prisiones. O sea, no lo trataron de hundir más, ya encarcelado, sino eso los animaba. Si él no pierde eso que está encarcelado, no lo pierde, eso los animaba. En lugar de decir, ay, a mí me va a tocar también, me van a meter preso y ya no voy a seguir, no los animaba. En mis misiones se atreven, dice, mucho más a hablar la palabra, dice, sin temor. O sea, la cárcel los animaba a ellos. Algunos, dice él, a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Sabes que una persona puede predicar? Por envidia. Y contienda. La persona puede estar estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, pero para contender, no para edificar a las personas, sino para contender. Y por eso dice, y contienda. Pero otros, dice, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. Por contención. No sinceramente. No sinceramente. O sea, una predicación falsa. ¿Y cuál era el propósito de ellos? ¿Por qué lo hacían? Pensando añadir, dice, aflicción a mis prisiones. No solo estaba preso, sino que todavía se sintiera angustiado, porque eso a Pablo como verdadero ministro le dolía. Pero, dice, los otros por amor. O sea, estos no se doblegaban, los animaban a seguir adelante, pero los impulsaba el amor. Y Pablo dijo, el amor de Cristo, dijo él,
me constriñe, dijo. O sea que lo empujaba, era el amor del Señor. No se doblegaba y nunca se doblegó. ¿Por qué? Por el amor que tenía a la obra del Señor, el amor del Señor en su corazón. Pero otro dice, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Y a qué conclusión llegó? ¿A qué conclusión llegó en esta adversidad? Porque como él tenía una mentalidad positiva, no negativa, que nosotros todos lo agarramos negativamente. Entonces él hace una pregunta y le dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea que lo que dijeran era para el bien, lo que hicieran era para bien. Y él mismo lo dijo, los que aman al Señor, todo, dijo él, obra para bien. O sea que lo vio desde un punto positivo. Nosotros el problema es que nosotros todo lo vemos negativo. Y es que por mí lo digo, es que a mí me miraba, es que y así se mantiene la gente, porque la gente no entiende que uno no está pensando en decirle algo a la gente, sino en enmarcarse dentro de la palabra. De todas maneras, dijo él, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me voy a seguir gozando. Porque él sabía lo que le esperaba. Ya le habían dicho que le esperaban prisiones, que le esperaba esto, que le esperaba el otro, esperaba adversidad. Y eso lo sabía él. Y a nosotros, ¿por qué nunca ni siquiera nuestra maltratada nos dan? Pensemos por qué. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre.